Dirían los predicadores, si ese fue para mí está bien, pero al Señor hay que darle lo mejor. Amén. No soy Marco Antonio Solís, podría parecer, pero no lo soy. No soy Rigo Tobar, que también podría parecer Rigo Tobar. Estas gafas son de aumento. Tengo la bendición de parecerme mucho a mi papá, y mi papá en sus tiempos de joven, ahorita ya tiene 74 años, usaba gafas de gota. Y yo siempre quise ser como mi papá, solo me faltan las botas, porque él siempre usaba bota y camisa vaquera, pero las gafas ya las tengo. Entonces, siempre mi pastor es el pastor Héctor Andrade, él es el pastor principal de Cultura de Jesús, donde yo sirvo con él. Siempre que me toca predicar o algo, dice, Marco no anda de farol usando gafas acá oscuras. Es que él usa lentes de aumento y se le rompieron sus gafas y por eso ando así, porque luego la gente se me queda viendo y dice, hombre, qué farol, ¿no? Pero son de aumento, iglesia, discúlpenme. Ya me presentó el pastor Cris, soy Marco Antonio Cruz, sirvo en la iglesia Cultura de Jesús con mi pastor Héctor Andrade y también servimos en el ministerio Frente de Combate. Frente de Combate es un centro de formación ministerial que tiene como objetivo durante 4 meses y medio ayudar al alumno, al joven, la señorita, al hombre, a la mujer, a que tengan un encuentro profundo con el Espíritu Santo, que sus vidas sean transformadas, que sean llenos de su presencia y que puedan ejercer el llamado que Dios tiene para ellos. Llevamos ya 18 años trabajando, ahorita en septiembre cumplimos 18 años, hemos ya graduado a 36 generaciones, actualmente estamos con la número 37 y ha sido un verdadero gozo servir en esta parte porque hemos visto a muchos jóvenes ser restaurados. Jóvenes que llegan con problemas de adicción, con problemas de depresión, de ansiedad, con problemas de identidad, pero tienen un deseo de vivir correctamente para el Señor. Y cuando ellos vienen y se encuentran con Dios, sus vidas son transformadas. Muchos de ellos ya son pastores, líderes de jóvenes, ministros de alabanza, misioneros. Ahorita en el mes de abril mi pastor va a enviar un matrimonio misionero para España. Ellos son egresados del entrenamiento. Y todo comenzó un día que le dijeron, Señor, mi vida es para ti. Todo comenzó un día que le dijeron, Señor, sé que me has dado la gracia de poder disfrutar las cosas que tú nos das, las bendiciones, pero creo que hay algo más para mí. Levantaron sus manos y decidieron caminar para el Señor en el ministerio. Frente de Combate tiene 2 generaciones anuales, una de febrero a junio. Ya se me está saliendo aquí como Lolita Ayala, ¿verdad? Ya después voy a salir en internet, igual el hermano Transformer. Tiene 2 generaciones, una de febrero a junio y otra de agosto a diciembre. De verdad que cuando tú apartas un tiempo para el Señor, te desconectas de todo y te conectas con Él, algo sucede en tu vida. Algo pasa. El carácter es transformado, porque nosotros tenemos que comenzar a reflejar el carácter de Cristo en nosotros. La gente ya no nos quiere ver a nosotros. La gente quiere ver a Dios en nosotros. Amén, sí. La gente ya no quiere ver a tu matrimonio, quiere ver a Dios en tu matrimonio. Amén, sí. A Dios en tu vida, y necesitamos un encuentro profundo con Él para que algo suceda. Y ahí está Frente de Combate. Si tú quieres más informes, al final te puedes acercar con tu servidor y con muchísimo gusto te damos información. Ahorita está con nosotros la hermana del pastor, está Sagrario ahí en Frente de Combate, y la verdad que puedo dar testimonio que es una mujer que de repente se queda ahí tirada, ministrada por el Espíritu Santo. Estamos viendo cómo Dios está restituyendo muchísimas cosas y nos alegra demasiado. Nos goza demasiado, porque eso se trata. Que nosotros entendamos algo. Si tú estás hoy sentado o sentada aquí, no es para cumplir una reunión de domingo. Si tú te encontraste con el Señor, no es para decir, pues soy cristiano, ¿verdad? No, se trata de cumplir un propósito eterno. Se trata de predicar su palabra. Se trata de tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos y poder caminar el camino que Cristo quiere que nosotros llevemos delante en nuestros pies. Amén. Así es que Frente de Combate es una opción para ti. Al final, acércate para pedirme informes. Sería muy bueno tener alguno de aquí, Ágape San Lorenzo, del pastor Cris. Y pues bueno, qué privilegio es estar aquí. Sirvo en Pachuca, en Frente de Combate. Estoy casado, tengo 3 niñas. La más grande se llama Ripka y tengo unas cuatitas de 10 años que Milka y Micaela no pudieron venir y se quisieron quedar ahí con Merab para jugar y cotorrear. Pero bueno, me acompaña el Señor. Amén. Acompáñame en tu Biblia, por favor.
a Hechos. Amén. Está bueno el calor, ¿va? Yo vengo del frío. Pachuca es frío. ¿Alguien conoce Pachuca? Pachuca es frío. Pachuca es la ciudad de los vientos. Pachuca está loco porque Pachuca sales y hace 5 grados, 8 grados, 10 grados y de repente a mediodía un solazo, un calorón, y en la tarde puede llover y en la tarde puede hacer mucho viento. El mejor amigo de un pachuqueño es una chamarra, porque tú no puedes salir de Pachuca sin una chamarra. En la tarde se va a soltar el frío y necesitas estar cobijado. Entonces ahorita estamos aquí sudando por el Señor. Amén. Hechos capítulo 1. ¿Ya lo tenemos? Cuando lo tengas, da un fuerte grito Pentecostés. Amén. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Di conmigo, dentro de no muchos días. Di conmigo, seremos bautizados dentro de no muchos días. Y esta palabra la quiero soltar sobre esta iglesia. Ustedes son testigos fieles de la misericordia y de la gracia del Señor. Hay un ambiente de Dios en esta casa. En la adoración sentía al Señor. Veía a algunos de mis hermanos adorar y yo sentía como Dios está en esta casa. Pero viene el tiempo en donde va a venir una llenura del Espíritu Santo. Una llenura y una manifestación, di conmigo manifestación del Espíritu Santo. Y vuelvo a leer esto: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Este movimiento que están haciendo, iglesia, no es casualidad. Dios los está ensanchando porque Él quiere venir sobre ustedes como un viento recio. Algo que no nos lo imaginamos, que pensamos que solo es el movimiento y hacer los salones y echar unas papitas mientras construimos. No, esto es más glorioso. Lo que Dios va a desatar sobre esta casa es algo que no lo imaginamos. Que podemos tener una corazonada, pero es mayor de lo que nosotros podemos pensar. Amén. Dentro de no muchos días, Pastor Cris, pastora, dentro de no muchos días, ustedes verán un movimiento de Dios sobre de esta casa. ¿Lo creen? Iglesia, ¿lo creen? Vamos a Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa en donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. ¿Oramos? Amado Señor Jesús, sabemos que tú estás hoy aquí en medio de nosotros. Sabemos que tu Espíritu Santo se pasea entre estas filas. Hoy oramos que tú nos llenes, que tú nos ministres, que tú nos des la porción que tienes para nosotros. Que si nuestros ojos están cerrados puedan ser abiertos. Que si nuestros oídos están tapados puedan ser abiertos.
y podamos, Señor, mirarte, podamos, Señor, contemplarte. Y si hay corazones que arden en esta tarde, Señor, como los caminantes de Emaús, mientras escuchan tu palabra, hoy pueda ser revelado, Señor, lo que tú quieres hacer con ellos, en sus familias, en sus hogares y en esta preciosa iglesia, Señor. Usa mis labios para predicar tu palabra con denuedo. Usa, Señor, mi vida para poder glorificarte, Señor. Quita toda distracción y toda la gloria y la honra te la damos a ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor en lo que toma agüita. Jesús le dijo a los apóstoles: dentro de no muchos días vendré sobre ustedes y los bautizaré no en agua como Juan los bautizó, los bautizaré en Espíritu Santo y fuego. Entonces los apóstoles ven cómo Jesús es levantado hacia las nubes y están mirando a Jesús, y cuando de repente ya no lo miraron, se quedaron viendo los 11 apóstoles restantes. ¿Y ahora qué hacemos? Pues hay que esperar, hay que creer la promesa que Dios nos ha dado. Y entonces con un grupo de personas se fueron a aquel aposento alto. Y en aquel aposento alto, algunos teólogos dicen que comenzaron 500 personas que querían ver la promesa cumplida sobre sus vidas. Y como no pasaba nada, algunos dijeron: ¿sabes qué? Tengo un compromiso, va a ser el cumpleaños de mi suegra, y si no voy, mi esposa me va a regañar. ¿Sabes qué? Me voy. Y de repente quedaron 400. Si alguien más dijo: ¿sabes qué? Tengo partido a las 12 y no puedo faltar porque soy el titular, me voy. Y así fueron menguando hasta que 120 personas se quedaron creyendo en el mismo espíritu, orando y ayunando, diciendo: Señor, tú nos dijiste que ibas a venir, tú nos dijiste que te ibas a derramar, tú nos dijiste que ibas a bautizarnos con fuego. Aquí estamos creyéndote, te esperamos. Y de repente, di conmigo, de repente. Ellos no sabían en qué momento iban a venir el Espíritu Santo. Si hubieran sabido, nadie se va, ¿verdad? Hubieran sido 500, 1000. Pero de repente, en el momento que ellos no lo esperaban, viene el Espíritu Santo sobre de ellos y los comienza a bautizar. Di conmigo, una locura. Porque comenzaron a hablar en lengua. Pero también comenzaron a hablar en idiomas. Comenzaron a hablar en las diferentes lenguas de mucha gente que estaba ahí en Jerusalén en esa temporada. Una locura. El Espíritu Santo vino. ¿Te puedes imaginar un estruendo, ese viento, cómo sonó? Ahí en Pachuca de repente hacen unos aires muy fuertes y se escucha un silbidito, un chiflidito. Y cuando hace más viento, las láminas se mueven, se siente como choca el aire en las paredes, se siente como se mueven los árboles, se escucha. Imagínate qué estruendo se oyó aquel momento en el aposento alto, en lo que estamos leyendo aquí. De repente vino el Espíritu sobre aquellos 120 y nació la iglesia cristiana. En ese momento, cuando viene el Espíritu Santo sobre aquellos 120, estamos viendo el nacimiento de lo que hoy tú y yo creemos. Estamos viendo el nacimiento de la iglesia. Estamos viendo el nacimiento, y 2000 años después estamos siguiendo caminando en ese bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿sabes? En ese momento, cuando la gente los vio, comenzó a decirles: esos están borrachos, esos están locos, esos les falta un tornillo, esos son unos aleluyos, esos son unos brincapatrás, dirían en Hidalgo, esos son unas personas que ya perdieron su facultad mental, esos son unos afanados, son unos religiosos. Pero ¿qué dijo Pedro? Cuando comenzó a predicar en aquel momento. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y escuchen mis palabras, porque estos no están ebrios. Di conmigo, no están ebrios, como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios,
derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Iglesia, Pedro se levanta a predicar diciéndole: no están borrachos. Esto es lo que el profeta dijo, pero dijo algo muy importante: en los postreros días. Di conmigo, los postreros días. Han pasado ya más de 2000 años, y creo yo que estamos viviendo los últimos tiempos de la iglesia. No te vengo aquí a hablar de escatología porque yo no soy escatólogo, así es que tranquilo, pregúntale a tu pastor después. La iglesia nace en un poderoso avivamiento. La iglesia va a ser arrebatada en un poderoso avivamiento. Como la iglesia comienza, la iglesia se va a ir. Y tú lees después de esto que los milagros comenzaron a suceder. Ves en la Biblia, lees en las escrituras cómo Pedro es encarcelado en una ocasión. Y dice la palabra de Dios que era un enemigo público, que era un peligro para Roma. Entonces lo guardaron en un calabozo muy seguro, y pusieron guardias en la celda, en la entrada de la celda, en los pasillos y en la entrada de la cárcel. Y Pedro estaba allá acostado, y a medianoche él ve como un ángel le abre la puerta y le dice: sígueme. Pedro pensaba que tenía una visión, y entonces Pedro, yo creo que se sentía en algún juego, en algún videojuego, ¿verdad? Y iba saliendo y ve a los guardias que estaban ahí parados, y como Pedro no era visible a la vista de todos ellos, pasa el primer filtro, el segundo filtro, pasa a la puerta principal. ¿Tú crees que el Chapo se pasó de lanza? Ese compa lo vio en la Biblia. Pedro fue el primero. Y empezó a caminar por las calles siguiendo a aquel ángel, y de repente toca la puerta en donde estaban los hermanos, y le abre una muchachilla y se espanta creyendo que era un fantasma. Y entonces Pedro entendió que no era una visión, que era Dios abriéndole las puertas de la cárcel, que era Dios llevándolo a un milagro sobrenatural. ¿Te puedes imaginar qué glorioso lo que vivió Pedro y los apóstoles? Y de repente la gente se alegró: nuestro hermano Pedro está con nosotros, nuestro hermano Pedro está aquí. Comenzaron a orar, y vino un bautismo del Espíritu Santo sobre todos en aquella casa. Otra ocasión, en el mismo libro de los Hechos, después de la visitación del Espíritu Santo, un hombre llamado Pablo, alguien que odiaba la iglesia, alguien que respiraba amenazas en contra de los cristianos, alguien que consintió la muerte de Esteban mientras lo apedreaban, y él escuchaba el discurso. Dice que muerto Esteban, aventaron las ropas a los pies de Pablo, y Pablo tenía cartas para ir hacia Damasco y matar a los cristianos. ¿Por qué los quería matar? Tú lees en Hechos, y este compa era un sanguinario, era un violento. Pero camino a Damasco, dice la palabra de Dios que una luz lo embistió, estaba tirado en el suelo y pudo escuchar la voz del Señor diciéndole: ¿por qué me persigues? Y a partir de ese momento Saulo entendió que el Dios lo estaba llamando, y comienza la conversión de un hombre que hasta el día de hoy ha bendecido nuestras vidas. Un hombre sanguinario, un hombre violento, un mercenario, cambiado por el amor de Dios. Eso es avivamiento. Y este mismo Pablo predicando, porque le encantaba la predicación, ¿verdad? Bueno, la enseñanza. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, muchas horas. Y de repente había un cristiano, ¿verdad? De aquí, de Ágape San Lorenzo, no era, yo creo que de Ágape Centro, ¿verdad? O de Ágape, de algún otro, del pastor de Pozos. Digo porque ya los conozco, ¿verdad? Y empezó a cabecear aquel jovencito llamado Tíquico. Y sopas, perico, que se cae y que se muere. ¿Y qué hubiéramos hecho nosotros? Pues vete por el café, vete por los de Funerarias Galloso, vamos a sepultarlo. Pero Pablo dijo: tranquilos, vamos a orar, aquí nada nos va a detener para que aprendamos de la palabra. Señor, resucítalo en el nombre de Jesús. Este joven resucita. ¿Estás bien, hijo? Vete a comer, vamos a seguir con la predicación de la palabra. Eso es avivamiento.
Eso es visitación. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Avivamiento qué es? Avivamiento es cuando ves a gente como Pedro, que estaba disertando frente a todos los maestros de la ley, escribas, fariseos, sacerdotes, la crema innata. Y la gente decía, oye, ¿a poco este compa? Sabemos que es pescador, sabemos que es una persona común y corriente, es del vulgo, pero habla como si hubiera crecido a los pies de Gamaliel. Cuando hay avivamiento, la gente se sumerge en la presencia del Espíritu Santo y obtiene una revelación de la palabra, no para decir, yo soy el maestro, sino para decir, Él es el camino. Eso es avivamiento. Y así como comienza la iglesia, así se tiene que ir. Viendo los milagros, las sanidades, los prodigios. ¡Qué milagro tan impresionante! Pedro y Juan entrando al templo por la puerta la hermosa y un cojo de nacimiento que lo único que podía aspirar era estar en la entrada. Pero ¿qué le dijeron? No tenemos oro, no tenemos plata y de lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate. Eso Dios lo quiere volver a hacer en nuestra nación mexicana. Eso Dios lo quiere volver a hacer en San Luis Potosí. Eso Dios lo quiere hacer a través de tu vida. Eso Dios lo quiere hacer a través de tus hijos, porque de eso se trata la iglesia. La iglesia no es venirnos, reunirnos y pasarnos un buen momento. Para eso nos vamos a la plaza. Para eso hacemos una carnita asada con los amigos del trabajo. La iglesia es la institución que Dios ha levantado para poder bendecir a las ciudades, para poder bendecir a las naciones, para que seamos testigos del poder de Dios. Con poder. ¿Qué hace la gente? Ese brujo dicen que sanan, pues vamos con los brujos. En lugar de decir, oye, en la iglesia algo puede suceder. Los cristianos pueden hacer milagros. Y no es que nosotros podamos, es Dios en su iglesia, es el Espíritu Santo en sus ministros. Y no solamente en los que predican. Voltea a ver a la persona que tienes a tu lado. Voltea a ver. En esa persona el Señor quiere venir. Y a esa persona Dios quiere usar para traer milagros. El mismo libro de los Hechos nos menciona a los 7 diáconos que Dios puso para servir las mesas. Uno de ellos, Esteban, el primer mártir de la iglesia. Uno de ellos también, Felipe, que fue llevado por el Espíritu Santo de un lugar a otro para poder hablarle a aquel hombre etíope que iba en su carruaje. ¿Cuántos vieron Dragon Ball Z? Perdónenme, pero ¿cuántos vieron Dragon Ball Z? Ahí hablan de la teletransportación. Eso está aquí escrito. Porque la Biblia dice que lo llevaron de un lugar a otro. No había Uber, no había BlaBlaCar, no estaba Aeroméxico, no estaba ADO. El Señor, el Espíritu lo movió para que llegara con aquel etíope y le dijera, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Le habla de Jesucristo y él dice, necesito ser bautizado. ¿Qué me impide ser bautizado? Vieron un charquito de agua y dijeron, pues nada, aquí mismo te puedo bautizar. Eso es avivamiento. Eso tiene que pasar otra vez. Eso tiene que suceder. Y yo creo en el nombre de Jesús. Y mis ojos lo están viendo. Porque ya está comenzando a suceder. Y sabes, Dios no quiere que esta preciosa iglesia se quede fuera del mover de lo que el Señor está haciendo en la República Mexicana. Dios no quiere que esta preciosa iglesia y que ninguna de estas preciosas familias se queden fuera de lo que el Espíritu Santo quiere desatar sobre la nación mexicana. ¿Sabes? Tengo 34 años, no me quité ninguno, cumplo 35 el 29 de este mes. Y cuando yo tenía 18, mi corazón fue cautivado por el Señor para servirle. Pero una de las palabras que me cautivó, una de las cosas que me atrajeron fue la palabra avivamiento. Y cuando hablamos de avivamiento, hablamos de Espíritu Santo. Hablamos de Dios en medio de su iglesia. Conozco del Evangelio desde los 8 años. Yo sabía que necesitaba arrepentirme de mis pecados para poder ser perdonado. Sabía que Jesús había muerto por mí en la cruz. Sabía principios que el Señor nos enseña a través de las Escrituras, principios inamovibles, rudimentos inamovibles. Pero mi corazón sabía que de parte de Dios había algo más. Porque cada que tú y yo venimos a la iglesia hay algo más de parte de Dios para ti y para mí.
Y cuando tenía 18 años y escucho esta palabra, escucho hablar del Espíritu Santo, algo de mí, dentro de mí comenzó a arder, comenzó a moverse y a decir: ¿qué es eso? ¿Qué es Espíritu Santo? Sé que es parte de la Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero ¿qué o qué? ¿Para qué sirve? ¿De qué se trata? Y comienzo a escuchar como hombres de Dios, predicadores, comienzan a hablar de gente, como de William Seymour, aquel hombre de color tuerto que trajo un avivamiento, que bendijo a los ángeles, y no solamente a los ángeles, sino tú y yo somos fruto de ese avivamiento, del movimiento pentecostés de los 1900. Escuché hablar de mujeres, como Kathryn Kuhlman, que se paraba en un auditorio y decía: el Espíritu Santo está aquí, y la gente comenzaba a caer y la gente comenzaba a ser ministrada. Hace 15 días estuvo con nosotros el pastor Joe Rosa, y el pastor Joe Rosa nos mencionaba que él tuvo la oportunidad de estar en una actividad en donde estuvo Kathryn Kuhlman. Y nos mencionaba y nos decía: esta mujer estaba fuera de serie. Prepararon una cena en donde costó no sé si cuántos dólares, 15, 20, 30 dólares el acceso a esa cena. Y estaba toda la gente, era como una convención y todos estaban preparados para comer. Pero en eso entra Kathryn Kuhlman y la gente en la cocina comenzó a caer. Y la gente en las mesas comenzó a ser invadida por el Espíritu Santo. Y entonces dijeron: ¿qué vamos a hacer ahora? Pues venimos aquí a comer, pero del Espíritu Santo. Venimos aquí a beber del Espíritu Santo. Y la gente comenzó a ser invadida y ya no hubo ni cena ni nada. Solamente hubo gente buscando y adorando y exaltando el nombre de Jesús. Cuando yo escuchaba eso dije: ¿a poco eso sí pasa? Porque uno lee la Biblia y dice: pues ya pasaron 2000 años, ¿verdad? Y creemos lo que dice las Escrituras, creemos lo que dice la palabra y nos podemos emocionar. Pero cuando tú escuchas que el Señor lo hizo en alguna temporada en los 1800 o en los 1900, tú dices: wow. Cuando yo escucho eso, decido servir al Señor y decido entregar mi vida a Él. 18 años a caminar con mi pastor, a servir con mi pastor. Y sabes, siempre era un momento propicio para decir: este es el año de la visitación, este es el año del avivamiento, este es el año del mover del Espíritu Santo. Recuerdo que cuando yo estaba en mi entrenamiento en frente de combate, mi pastor hizo una actividad que se llamó la ruta del avivamiento. En esta ruta salimos, bueno, el proyecto era 300 jóvenes, 3 autobuses, 50 ciudades, llegar a las plazas para predicar del evangelio, ver milagros, sanidades, maravillas, prodigios, camiones de equipos de audio. Pues todos nos emocionábamos y decías: yo quiero estar ahí. Imagínate a la multitud, si cuando vengan los del PRI, los del PAN, dicen: mira, esos locos. Pero imagínate ver llegar a gente, a jóvenes llenos del Espíritu Santo. Y cuando llegó la fecha, nada más éramos como 50. Como 30, y no había 3 autobuses, había 2 camionetas. Viajábamos apretadísimos. Empezamos en Jalapa, Veracruz, después nos fuimos al puerto, Campeche, Minatitlán, Coatzacoalcos, Villahermosa, Mérida, Cancún, Playa del Carmen, subimos. Y eso fue un año muy glorioso en donde vimos la mano de Dios, en donde vimos gente convirtiéndose al evangelio, en donde vimos gente arrepintiéndose de sus pecados. Pero sabíamos que todavía no era aquello por lo cual nuestro corazón ardía: ver un movimiento del Espíritu Santo. 2010, pasaron los años y de repente, no, pues 2012, y mucha gente que el fin del mundo y que no sé qué, y nosotros decíamos: este es un buen año para ver a Dios, este es un buen año para ver el mover del Espíritu Santo. ¿Y qué crees? Que no sucedió absolutamente nada. Sí vimos la misericordia del Señor, sí vimos conversiones, pero sabíamos que todavía no era ese momento del Espíritu. ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? Hemos visto la mano de Dios, pero todavía nos falta ver mucho más. Entonces viene el 2020, ¿verdad? Todo el mundo dijo: no, pues 2020, el año 2020, perfección. Los oculistas dicen que la visión perfecta es 2020, ¿no? Visión de Dios. Y tú veías en redes sociales que muchos ministerios: este es el año del Espíritu Santo, algo va a pasar, algo profético. Enero, febrero, marzo, sopas, perico. Pandemia, ¿verdad? Nosotros con el entrenamiento estábamos de misiones, estuvimos en Mérida, estábamos en Cancún, íbamos para Carrillo Puerto, para Leona Vicario, para toda la parte de la península, y nos cancelan todo, porque entró la pandemia. Y uno dice: Señor, ¿de qué se trata? Y comenzamos a ver alrededor nuestro cómo muchas iglesias comenzaron a cerrar,
cómo muchos ministerios comenzaron a padecer, cómo la iglesia parecía vulnerable, cómo la iglesia parecía que estaba siendo afligida y decíamos, ¿en dónde está el Señor? ¿En dónde está el movimiento de Dios? Pero sabes, a partir de ese momento comenzaron a despertarse cosas gloriosas para nuestra preciosa República Mexicana, porque pasado este tiempo de pandemia, te puedo decir que hemos comenzado a ver el movimiento de Dios de una manera gloriosa, poderosa. Hemos estado comenzando a ver cómo la palabra se cumple, y no es que Dios no haya cumplido sus promesas. Dios es fiel. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero lo que dice la Biblia, los milagros, el mover del Espíritu Santo, ¿en dónde está, Señor? Di conmigo, dentro de no muchos días seremos bautizados con el Espíritu Santo. En el 2022, mi pastor hizo un movimiento que se llamó Pozos de Avivamiento. Y la intención de este movimiento era visitar ciudades en donde el Espíritu Santo había venido. Quiero platicarte algo. Yo vengo de una ciudad llamada Pachuca, cuna del fútbol, cuna de la charrería, cuna del tenis, cuna de los pastes, pero también cuna del evangelio. Ahí en los 1800 llegaron mineros ingleses y comenzaron a predicar la palabra de Dios. La primera iglesia cristiana en México está en nuestro estado, está en Pachuca. Tú llegas a San Luis y ves iglesias católicas por todos lados y ves la catedral en el mero centro. Tú llegas a Puebla y ves la catedral en el mero centro. Llegas a Ciudad de México y ves la catedral en el mero centro. Tú llegas a Pachuca y tú no ves catedrales, tú no ves iglesias. Tú ves una iglesia metodista en el primer plano de la ciudad. Porque Pachuca es una cuna de avivamiento. Ahí llegaron los metodistas y después, en los 1900 y pico, una iglesia que nació en los basureros de la ciudad llamada Izipar, Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés, nace en los basureros de la ciudad por un hombre que estuvo en el avivamiento de Azusa, que regresó con el fuego pentecostés, y este hombre se dedicaba a soldar tinas de peltre. Y en uno de sus trabajos en la calle de Texas, en una vecindad, va con una mujer y esta mujer sale con unas tinas para soldar, pero tenía problemas en sus pies, los tenía hinchados, los tenía ulcerados. Y mientras él soldaba, le estaba hablando del poder del Espíritu Santo, le estaba hablando del poder de las sanidades. Y mientras él soldaba, esta señora dijo, voy por otra. Y cuando salió, la señora salió sana de su pierna. Y entonces la mujer quedó tan cautivada por el poder de Dios, por lo que Dios hace, que juntó a todos sus hijos, a todos los de la vecindad, y dijo, venga y háblenos de ese Dios, venga y háblenos de ese Jesús. Y de ahí nace el movimiento. Se van a los basureros de la ciudad y sabes, la historia lo cuenta. Y no solamente la historia cristiana, la historia en la ciudad lo sabe. Que hubo ocasiones en donde los bomberos tenían que subir del centro de la ciudad hacia el cerro porque llamas salían, llamas de fuego que se veían ardiendo en toda la ciudad. Iban los bomberos y cuando llegaban, oh sorpresa, solamente era un grupo de mujeres, de hombres buscando a Dios. Es de las iglesias tradicionales que usaban velo. Y ahí estaban las mujeres hablando en lengua, Sharra Bracote Revi, estaban los hombres, te adoramos, te adoramos. La gente sorprendida. De esa iglesia se desprende diferentes misiones, una en Huichapan. En Huichapan estuvimos en esta actividad que se llama Pozos de Avivamiento. La iglesia nace por un hombre que tuvo cáncer. Era uno de los matones de las familias políticas de aquel lugar. Fue con médicos, fue con brujos, fue con mucha gente para ver si le podían ayudar y nadie pudo hacer nada. Entonces alguien le dijo, en México hay un doctor que te puede sanar, ¿por qué no lo vas a ver? Y él en su desesperación va a México. Llega y cuando llega a la Ciudad de México pregunta por el doctor, le dicen, ¿sabes qué? Solamente da consultas en la noche. Ahorita no te puede recibir, pues me espero en la noche. Y entonces llega la noche y cuando lo llevan al consultorio dice iglesia cristiana. Este hombre necio y rudo de aquellos años dice, ¿cómo me trajiste a esto? Con los brincapatrás, con los aleluyos.
Pásate, igual y Dios hace algo contigo. Se pasa este hombre y se sienta hasta atrás, está ahí hasta atrás de la iglesia. Y de repente el pastor predica y dice: ¿alguien quiere recibir al Señor Jesús como su Salvador? ¿Alguien quiere recibir al Señor? ¿Quiere recibir un milagro? Y ese hombre hasta atrás. Pásate, vamos a orar por ti. Pasa, oran por él y se va para atrás. No sucedió nada en su pierna. Y le dicen: ¿por qué no vienes mañana para que oremos por sanidad? Al siguiente día el hombre renuente dice: pues órale, pues ya estoy aquí. Llega, Dios lo sana, Dios lo toca, Dios lo llena. Ese hombre quedó tirado en el suelo, se pone en pie, su vida fue transformada. Al punto que dijo: denme una Biblia, denme un himnario, y esto que conocí lo voy a llevar a mi ciudad, a mi pueblo, porque mi ciudad era a mi pueblo. Llega a su pueblo, a la región de Huichapan, y entonces comienza una misión. Comienza a predicar del evangelio. Comienzan a ver milagros, comienzan a ver sanidades. Cuando nosotros fuimos por primera vez a ese lugar, conocimos a un hermanito de 70 y tantos años que dijo: la primera vez que vine a esta iglesia, vine tomado. Pero a partir de ese momento, ni una vez más el alcohol volvió a dominar mi vida. Es como si me hubieran tomado del camino de mi cabeza y me pusieron aquí. Venía borracho, pero sabía por qué camino iba. No tenía que estar cerca de la iglesia. Pero es como si Dios me hubiera tomado y me puso en la puerta de la congregación. Y en ese momento oran por mí, recibo al Señor y mi vida es transformada hasta el día de hoy. Un hermanito que caminaba así con bastoncito y siempre llegaba temprano al culto. Nos platicaban de que en esa iglesia sufrieron persecución. Estaba el pastor con sus 7 hijos y como pudo los sacó por una ventanita de atrás. Y empezó a salir 1, 2, 3. Cuando todos los maleantes tumban la puerta, alguien alcanzó a darle un golpe con un garrotazo en la cabeza al hijo más pequeño del pastor. ¡Paz! Lo mataron y lo dejaron ahí tendido. Pensaron que había muerto. Pero, oh sorpresa, ese niño solamente se quedó dormido. No tenía ni un chipote en la cabeza. Algo glorioso. Que uno podrá decir: ahora cuéntame una de vaqueros, ¿verdad? Eso es lo que Dios hace. Otro milagro que sucedió en aquel lugar y nos lo platicaron es que un hombre de los mártires también le dieron un machetazo en la cabeza, le abrieron el cráneo y fue la masa encefálica expuesta. Entonces ese hombre lo llevan al hospital, lo cosen, pero salió caminando por sí solo en una semana. Y gente que tenía 2 meses, 3 meses, se quedó ahí todavía. ¿Qué explica eso? Solamente una cosa: el poder de Dios, el Espíritu Santo, el avivamiento, porque de eso se trata la iglesia. Si no se tratara de eso, pues nos hacemos mormones, ¿no? Tienen iglesias muy bonitas, así con caída a 2 aguas, techos verdes, rojos, tienen canchas de fútbol, a los misioneros les dan sus tablets, les dan sus bicicletas, pues está mejor, ¿no? O nos hacemos católicos. No, pues dices, ahí está bien y todo. No, la iglesia cristiana, por el poder del Espíritu Santo, está llamada a ser una iglesia que transforme a las naciones, a la ciudad. Milagros tienen que suceder constantemente. Prodigios tienen que suceder constantemente. Y no te estoy diciendo algo que no hayan visto mis ojos. No te estoy diciendo algo que no haya experimentado en nuestra iglesia. Por la gracia de Dios, de una temporada para acá, como te decía, orando y clamando por avivamiento, orando y clamando por visitación, orando y clamando porque Dios venga y haga su obra y que sea Él en medio de nosotros. No nosotros diciéndole: esta es nuestra voluntad, Señor, bendícela, sino diciendo: Señor, haz tu voluntad, aunque no nos guste, aunque a veces no nos parezca dentro de nuestra lógica, haz tu voluntad porque es tu iglesia, son tus ovejas, es tu gente. Y clamando y pidiendo, insistiendo. De repente los últimos domingos en nuestra congregación donde mi pastor predica se han vuelto gloriosos. Los niños tú los puedes ver en el altar, los puedes ver adorar a Dios sin que nadie los esté ahí obligando, y comienzan a profetizar. Yo recuerdo una ocasión que estaba cansado, que estaba frustrado, estaba fatigado y estaba ahí hasta allá adelante cumpliendo pues mi encomienda de la iglesia. Me senté y pude sentir como algunos niños se acercaron y pusieron sus manos sobre mi cabeza y comenzaron a orar. Espíritu Santo, llénalo. Espíritu Santo, ministralo.
Yo pude sentir una liberación de Dios en ese momento. Mis lágrimas comenzaron a correr y yo sentía como Dios renovaba mis fuerzas por los niños de la iglesia. Porque la palabra dice que cuando Dios viene, los niños van a comenzar a profetizar. Nosotros hicimos una relación. Dios nos permitió conocer a la gente de la fundación de Amán, los niños con cáncer. Y entonces de repente en la iglesia tú ves un lugar especial para todos ellos. Alguien de la congregación del ministerio se encarga a ir a recoger hijos y padres y llevarlos ahí. Porque sabemos que cosas pueden suceder. Y hemos visto cómo niños que tienen cáncer han sido sanados en el nombre de Jesús. Hemos visto familias restauradas, gente que estaba ya para divorciarse, gente que estaba ya para firmar una hoja, llegan a los pies de Cristo y su vida es transformada. Hemos visto la provisión del Señor, hemos visto los milagros. Una hermana que llevaba más de 10 años en silla de ruedas, que dejaba de ir por temporadas porque no podía caminar y de repente se aparecía y así estaba. Un día en una noche de avivamiento en la iglesia, esta hermana, yo veo como 2 chicos del entrenamiento comienzan a orar por ella y la ponen de pie. Y yo dije, se va a caer, ay, esto los iba a regañar, soy su director, no digo, no lo hagan. Pero yo veo cómo la ponen de pie y se vuelve a sentar. Y cómo oran por ella otra vez, la ponen de pie y se vuelve a sentar. Y se fue en su silla de ruedas. Y dije, a ver si no la lastimaron, a ver si no le dañaron sus piernas o sus rodillas. Y oh sorpresa, el siguiente domingo entró caminando por la puerta de nuestra congregación. Si no me crees, ve a Pachuca y pregunta por la hermana Tatiana. ¿Y sabes qué es lo más glorioso? Que ella tiene 2 nietos, uno como de 5 años, que dijo, platicando yo con la hermana, me dice, mi nieto me dijo un día, abuelita, yo soñé que Dios te sanaba. Yo soñé que tú entrabas caminando por la puerta y que entrabas con el cabello suelto y con unos tacones rojos. Y ahora nada más yo le echo cotorreo a la hermana, le digo, nada más le faltan sus tacones, hermana. Pero ya tú la ves. Y de repente todavía ella llevaba su silla de ruedas, por si Dios no me sanó del todo. No, de repente ya la dejó y tú la ves caminar en la iglesia sirviendo, recuperando todo lo que Satanás en algún momento derrobó. De eso se trata la iglesia, del mover del Espíritu Santo. De eso se trata la congregación, de que Dios te use a ti. No oró el pastor por ella, oraron los de Frente de Combate por ella. Y así milagros como esos, muchos. Dios quiere usarte a ti. Dios quiere usar tu matrimonio, Dios quiere usar a tus hijos, Dios quiere darte algo más. No solamente sentarnos, venir y adorar, es que el poder de Dios se mueve en medio de nosotros, es que el poder de Dios se mueve en medio de su iglesia, es que el poder de Dios se manifieste. Ahorita ustedes están entrando en una transición, están entrando en un movimiento de Dios, pero tienen que asegurarse de que el Espíritu Santo está para manifestarse. Tienen que asegurarse de que el Espíritu Santo va a estar ahí, porque Él es el que va a sanar a las familias, Él es el que va a restaurar a los matrimonios, Él es el que va a restaurar a los jóvenes, Él es el que le va a dar identidad a los que no la tienen. Es el Espíritu. Nosotros podemos tener la mejor estrategia del mundo y las mejores intenciones del mundo, pero eso no es suficiente. Dios tiene que estar en medio de nosotros. ¿Me puedes ayudar, brother? Yo sentía hace rato cómo tocabas y fluías. Hay vida de Dios en tus manos. Y toca lo que tocas con el Señor a solas, por favor. Acompáñame, por favor. Voy a dejar aquí mis notas. Al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Uno pudiera pensar, ¿de qué me estás hablando, Mato? ¿Qué no ves que la iglesia se está moviendo? ¿Qué no ves que soy cristiano de 20 años y he traído gente? Y me suena algo así como cuando Jesús hablaba con aquellos judíos
que según se habían convertido, y les dijo: aquel que practica pecado, esclavo es el pecado. ¿Cómo tú nos dices que somos pecadores? Nosotros somos hijos de Abraham y ya no pecamos. Sí recuerdan esa historia, cuando el Señor los está confrontando, aquel grupo de recién convertidos que creían que no había cuestiones en su corazón que tenían que ser arregladas, pero sí las había. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué te digo que tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué te digo que tenemos que procurar el poder de Dios? ¿Por qué te digo que tenemos que clamar por un avivamiento? ¿Por qué te digo que tenemos que soñar con la vida de Dios en la iglesia? Porque lo necesitamos. Vamos haciendo bien las cosas, pero todavía podemos hacerlas mejor. Dice en esta porción, capítulo 1 de Lucas, versículo 5: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Dice el 6: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. El 7: pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos ya de edad avanzada. Dos personajes en la Biblia de los cuales nos habla el evangelista Lucas: Elisabet y Zacarías, irreprensibles, amantes de la palabra, gente de buen testimonio, gente que sobresalía de entre el montón. No eran comunes, no eran corrientes, eran alguien con un ADN diferente. Me encanta porque dice aquí: su mujer era de las hijas de Aarón. Esta mujer Elisabet no era cualquiera hija de vecina, de las hijas de Aarón, el primer sacerdote. O sea, ella traía un linaje, pero de aquellos linajes. Imagínate qué mujerón era. Y Zacarías, un sacerdote. Era una familia espectacular. ¡Wow! Que muchos hubiéramos deseado ser como ellos. Pero dice aquí, en el 7: pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. La iglesia está llamada a manifestar el poder del Espíritu Santo. La iglesia está llamada a reflejar a Cristo a través de la unción del Espíritu Santo. Podemos ser buenos, podemos amar la palabra, podemos ser irreprensibles, podemos estar fieles en la congregación, pero cuando no estamos teniendo la vida de Dios, algo nos falta, algo no tenemos todavía para estar completos. Estos dos personajes tenían todo, pero no tenían hijos. Estos dos personajes eran irreprensibles, pero no tenían hijos. Estos dos personajes eran un ejemplo, pero les faltaba algo importante. Y así muchas veces camina la iglesia. La iglesia puede ser una iglesia con una buena estructura, con una buena visión, con una buena logística, con una buena enseñanza, ayudando a los necesitados, ayudando a los matrimonios, preocupándose por los jóvenes. Pero cuando no está Dios, algo nos falta. Cuando no está la manifestación del Espíritu Santo, algo nos falta. Porque el crecimiento no nos lo van a dar las estrategias. El crecimiento nos lo va a dar Dios, el Espíritu Santo. El crecimiento no lo va a dar lo bueno que nosotros sintamos de decir: vamos por los jóvenes porque podemos hacer 40,000 campañas y no ganar a nadie. Pero cuando Dios está con nosotros, comenzamos a ver los frutos de la salvación en la gente que lo necesita. Hoy en día la iglesia mexicana se ha preocupado mucho por cómo se ve, por cómo actúa, por cómo es representada ante la sociedad. Pero tiene que llegar ese momento en donde la iglesia nuevamente comience a tomar su autoridad, su posición dentro de la sociedad. Hace mucho conocí a un hombre llamado Haroldo Espinosa, un personajazo del reino de los cielos. Un hombre de más de 70 años que ya no podía a veces ni caminar. Sentado él decía: yo recuerdo cuando la iglesia era respetada. Recuerdo cuando entrábamos a Palacio Nacional en Ciudad de México y los gobernantes temblaban porque decían: ahí vienen los pastores, ahí vienen los cristianos, ahí vienen los hijos de Dios.
Pero algo nos pasó y ahora cuando nos ven, diles, dales un bultito de cemento, ¿qué es lo que quieren? Dales una laminita, ¿qué es lo que quieren? De eso no se trata la iglesia. La iglesia se trata de representar dignamente al que es digno, a Jesús, a Dios, siendo llena del Espíritu Santo. Que cuando tú estés en la calle no te avergüences de decir soy cristiano. Y no solamente por un motivo de orgullo, ¿verdad? O de decir, sino porque sabes quién está dentro de ti, el Espíritu Santo. De eso se trata la iglesia. Hay a veces, como te decía, vemos que tenemos todo, pero nos falta una cosa: Espíritu Santo, presencia de Dios, el fruto. ¿A cuántos nos encantaría ver aquí sentados a nuestros hermanos? Necesitamos al Espíritu Santo, porque como te decía al inicio, ya no nos quieren ver a nosotros, quieren ver a Dios. Necesitamos el fruto del Espíritu Santo. Hablaba con el pastor y nos comentaba que hay un problema que también pasa en Pachuca, que de repente un hermano viene de aquí, se va para allá, o se van porque dicen Dios me habló, y todo es un tema, en todos lados pasa. Pero que ya venga esa gente que diga, estaba en mi casa, estaba sentado, prendí la tele y algo me dijo que viniera a la iglesia, no sé de qué se trata. No somos nosotros con nuestras estrategias, va a ser el Espíritu Santo atrayendo los corazones, va a ser el Espíritu Santo convenciendo a los pecadores de que necesitan un Salvador. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos una vez más ver el mover de Dios dentro de las iglesias. Yo tengo una hermana que está enferma de artritis reumatoide. Y una de las cosas que más anhela mi corazón es poder ver una sanidad sobre de ella. Por eso insisto y sirvo al Señor. No solamente porque lo quiera ver, no solamente porque sé que es lo que necesitamos, sino también sé que eso es lo que necesita mi hermana para ser sana. No va a haber otra cosa, solo el poder de Dios. Lo necesitamos urgentemente. Porque ya lo hizo una vez en Hechos. Ya lo hizo con los pentecostales, con William Seymour. Con los pentecostales me encanta hablar con los hermanitos de 80 años de iglesias pentecostales. Conocimos a una hermana que se llamaba Facunda, murió como de 104 años. Una mujer que todos los días se la pasaba orando. Y ella nos platicaba y nos decía, cuando yo iba a la iglesia, mi marido no me dejaba ir, se ponía en la puerta y me dijo, si vas, antes te voy a dar tus catorrazos. Y le ponía su pela. Y cuando terminaba, se amarraba a sus hijos en el lomo, agarraba a los niños de la mano y se iban caminando, subiendo un cerro para poder llegar a la misión en el templo. Y cuando nosotros vamos por ese camino, nos hacemos como unos 40 minutos, una hora en carro, porque son curvas y vamos bajando. Y yo le pregunto, hermanita Facunda, ¿cuántos tiempos se hacían caminando ahí con sus hijos? Y nos decía como media hora. Y nosotros dijimos, no, pues ya le pegó la edad. Ya tiene 100 años, ¿cómo se va a hacer media hora? Si en carro nos hacemos 40, 50 minutos, media hora no creo que se haga. Después fuimos a visitar a otros hermanos y había una mujer como de 50 años y le volvimos a hacer la misma pregunta. Y me dice, yo me acuerdo, era una niña, yo creo que nos hacíamos como 20 minutos, media hora. Cosas gloriosas del Espíritu. Y nos platicaba que cuando venían de regreso ya había hombres en el camino para lincharlos y golpearlos porque no querían a los cristianos. Entonces el Espíritu Santo les hablaba y les decían, váyase por el otro camino, y seguían la voz del Espíritu Santo. Llegaban todos sanos y salvos a sus hogares. Eso es lo que Dios quiere volver a hacer en la iglesia. Eso es lo que Dios quiere volver a hacer en medio de su congregación. Exaltarse en medio de su iglesia. Las sanidades tienen que volver a pasar. Hablando con hermanos de Huichapan, nos decían, si un hermano se enfermaba, no lo llevábamos al médico, lo llevábamos a la iglesia. Y lo poníamos en medio de todos y orábamos. Y aquí había dos opciones: o se sanaba o se iba con el Señor. Pero algo tenía que pasar. Y nos encerrábamos, cerrábamos las puertas y nadie salía hasta que Dios los sanara. Eso es lo que tiene que suceder. No que tantito pasa algo, ay sí Señor, guárdalo de aquí al hospital y ya ver que ahí en el hospital a ver qué me dicen, qué tiene.
Yo no estoy demeritando la salud, no, de ninguna manera. Pero ¿por qué no creer que Dios tiene la última palabra? ¿Por qué no creer que Dios quiere traer sanidades y te quiere usar a ti? ¿Por qué no creer que el Señor quiere usar tu oración en ese momento para ver los milagros más gloriosos? De eso se trata la iglesia, familia. De que cuando la gente te pregunte y te diga, oye, no estaba muy enfermo, sí, pero es que mira, tenemos un secreto. Tenemos a Jesús, oramos y sanó. No que digas, es que tengo un doctor buenísimo, déjame te paso su número. Es Dios en su iglesia. Necesitamos dar el fruto. Y como te decía al inicio, dentro de no muchos días algo va a suceder en esta iglesia. Pero necesitamos insistir, necesitamos permanecer, necesitamos creer, porque esto no solamente se trata de un nivel congregacional, se trata de tu matrimonio, se trata de tu economía, se trata de tus hijos. ¿Qué milagro anhelas? ¿Qué milagro esperas? ¿Qué cosa quieres ver de Dios? El Señor lo tiene para ti. ¿Quieres ver a tus hijos aquí sentados? Insiste porque la vida de Dios venga, para que cuando estén en este lugar ya no digan, ya sé lo que se trata la iglesia, sino que experimenten el poder de Dios y sean cautivados por su amor. Se trata de matrimonios restaurados. Se trata de jóvenes restaurados, de gente recibiendo sanidad. Se tratan de milagros financieros. No solamente para la iglesia, porque uno puede decir un vale, gloria a Dios, pues es la iglesia, pero los mismos milagros el Señor los quiere hacer en tu casa, el Señor los quiere hacer en tu familia, el Señor los quiere hacer en tu economía, pero necesitamos al Espíritu Santo, la vida de Dios, porque hay algo más de parte de Él para nosotros. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril. Y ambos eran ya de edad avanzada. Qué cansado es estar sentado en una iglesia 1, 5, 10, 20 años y que nada suceda. Por eso mucha gente deja de creer. Por eso muchos jóvenes dejan de creer. Por eso mucha gente le llama la atención el satanismo, los yorubas. Pues es que allá la muerte, esas cosas ni sirven. Dios es el que tiene el poder. Qué feo es estar y no ver nada, pero Dios quiere que lo veamos. Dice aquí, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario. Quiero que pongas atención. Aconteció que Ágape San Lorenzo, cambiándose de sede, ejerciendo la encomienda que Dios les dio, según lo que el Señor puso en su corazón, están a punto de ver un movimiento de Dios. Están a punto de ver un movimiento del Espíritu Santo. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó ofrecer el incienso entrando en el santuario, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Ejerciendo su sacerdocio, ejerciendo su oficio, sirviendo al Señor, amando a Dios, siendo fiel en su iglesia, se le apareció un ángel. Iglesia, viene un momento de la manifestación de Dios sobre esta iglesia. Y va a ser algo sobrenatural. Va a ser algo que, como a Zacarías, le sobrecogió temor. Porque a veces uno está acostumbrado a hacer las cosas de una forma, de una manera, y cuando viene algo nuevo de parte de Dios, dice, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué se está saliendo de control? ¿Por qué así? ¿Por qué de esta forma? No tengas miedo, iglesia. Decía mi hermano de la alabanza, ¿por qué no levantas tu voz? No tengas miedo de gritarle a Dios cuando sientas aquí como hay algo que quiere decirte, gracias, Señor.
Son cosas nuevas, son cosas diferentes, son cosas que Dios quiere hacer. Viene el momento de la aparición. No tengas miedo. Es Dios, es el Señor, es el Espíritu Santo. Es lo que tanto hemos anhelado durante mucho tiempo. Se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Como me encanta. Le dijo: no tengas miedo, porque tu oración, di conmigo tu oración, di conmigo tu oración, di conmigo mi oración ha sido escuchada. Yo me imagino a Zacarías y a Elizabeth preparándose para el servicio. Yo me imagino a Zacarías y a Elizabeth en sus tiempos devocionales de oración, orando por las familias, orando por los niños, orando por los jóvenes, pero también diciendo: Señor, tú le diste un hijo a Abraham cuando su esposa era estéril. No te olvides de nosotros. Yo me imagino a Zacarías orando y diciendo: Señor, tú le diste un hijo a Jacob con su mujer estéril. Bendeciste esa matriz, Señor, no te olvides de mi mujer. Orando, intercediendo, insistiendo 1, 2, 3, 5, 20 veces. Señor, hazlo una vez más, hazlo una vez más. No te olvides de nosotros, no te olvides de mi casa, no te olvides de mi iglesia. Oró, clamó, insistió, hasta que llegó el milagro del Hijo. No te canses de insistir, iglesia, de orar, de clamar, porque Dios venga, porque Dios visite tu casa, porque venga un avivamiento a tu congregación, porque el Señor está escuchando, y dentro de no muchos días el Espíritu Santo va a venir. Insistió. Tenemos que insistir, tenemos que clamar, tenemos que buscar, y Dios lo va a hacer. ¿Por qué no te pones de pie?